parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier. Sol de los arenales. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo le va a usted también, estimado Jorge? Vamos a empezar haciendo una aclaración, si a usted le parece, para la audiencia, que siempre tratamos de que nuestros programas sean atemporales. No tocamos temas de actualidad, pero bueno, estamos en Plotier y bueno, queremos por ahí compartir un poco con la gente que nos escucha nuestra pena, nuestro estupor, nuestra indignación y también nuestra solidaridad con la familia de Laura Cielo López. Si bien este programa intenta ser atemporal, tampoco podemos, como personas, poner distancia de estos temas. No, por supuesto, somos parte de esta comunidad. Le soy sincero, nunca antes, por lo menos en el caso particular mío, se me abrieron tantos interrogantes, pero no solo por el hecho del femicidio, sino también por muchos otros hechos que de una u otra manera acompañan al hecho que causa conmoción. Me refiero, por ejemplo, al tema del rol de la escuela, el rol de las redes sociales, el tema de la justicia por mano propia, el tema de la pena de muerte, muchas cosas que uno se empieza a, no digo a plantear, porque a lo mejor uno ya tiene una idea tomada, una idea firme en ese caso, pero uno vuelve a repasar un poco todos esos pensamientos. Yo no confío mucho cuando la justicia por mano propia, entre comillas, no proviene de los afectados directamente. Eso por un lado, y por el otro lado tenemos que hacernos cargo de que Plotier ya no es ese lugar donde dice hay robos como en todas partes, pero hay cosas que no pasan, no. Hoy está como todo muy homogeneizado. Las idiosincrasias pueblerinas se pierden en función de que todos vemos los mismos noticieros de Buenos Aires, la información nos llega de todos lados, donde sí, por la cantidad de gente uno puede decir este loco a mí no me va a tocar porque somos millones. Acá no. Acá sí convivimos con quien de un día para el otro se aparece como alguien que es capaz de hacer semejante atrocidad. No mucho más que eso es lo que se me ocurre, ¿no? Queda perfectamente entendido, Jorge, y vamos a arrancar entonces... A intentar retomar arrancar el programa. Vamos a tener que remontarlo un poquito porque no es un tema de esos que motivan para hacer un programa. En realidad todavía estamos en cierta forma elaborando un duelo, ¿no? Porque esto ha conmovido los cimientos, las simientes de este pueblo, de esta gran ciudad, o pueblo, o ciudad ciudad que ha sido pueblo, no sé cómo llamarlo, porque... O pueblo, ciudad chica o pueblo grande ya, ¿no? No, estamos ahí en una transición. Y que es otra cosa que ha ido cambiando mucho, eso cuando dicen en Plotier nos conocemos todos, yo ya creo que no es así, eso me parece que podría hablarse de eso hace 20 años, hoy no se conoce. Ahora podríamos decir que en Plotier tenemos mucha gente conocida, claro, pero que nos conocemos todos, no creo. ¿De qué íbamos a hablar hoy? De la minería en Neuquén, de lo que ha sido la industria minera en Neuquén allí para principios del siglo pasado. Sí, y lo que queríamos más que nada era retratar un poco las duras condiciones de los trabajadores, de los mineros, que en cierta forma era a veces tan sacrificada como los trabajadores de la industria petrolera, pero no tenía equivalencias en cuanto a régimen de trabajo. A régimen de trabajo. Y remuneración. Y remuneración. Usted sabe, don Jorge, que durante la década del 30 y hasta casi finales de los 50 tuvo un gran auge en la provincia la actividad minera.
era prácticamente el equivalente a la actividad petrolera actual, salvando esas distancias que acabamos de decir del régimen laboral y de la remuneración, también salvando otras distancias. Por ejemplo, no era provincia el Neuquén, era territorio nacional, o sea que los habitantes de este territorio no estaban en condiciones de decidir si querían, si no querían, de cobrar regalías, por ejemplo, sobre el producto de esa explotación. Y allá por aquella década del 30 se produce el comienzo de ese auge minero en Neuquén. Especialmente el tema que nos toca ahora es la minería del carbón, porque en realidad Neuquén siempre fue minero, pero otras actividades. Recordemos, por ejemplo, la minería del oro en el norte neuquino, que abarcó desde 1890 y pico hasta bien entrado el siglo XX. De eso hemos hecho también algún programa sobre la minería del oro. También hemos hecho programas sobre situaciones que traían aparejada justamente esa explotación. Tangencialmente, digamos. Sí, situaciones sociales que traían aparejadas, por ejemplo, el bandolerismo. Pero allá por los años 30 hubo un evento que alteró el comercio mundial, que fue justamente la crisis del 30, la crisis del 29 del 30, la caída de la bolsa de Nueva York. Y también hubo otro evento que le dio un gran impulso a la actividad minera del carbón acá en el Neuquén, que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial provocó que hubiera imposibilidad de importar carbón, justamente porque la nación que nos proveía de carbón era Inglaterra. Se empiezan a ver afectados el transporte, la industria y fundamentalmente la generación de energía eléctrica. No nos olvidemos que la mayor cantidad de energía eléctrica que se producía era a través de centrales térmicas, de usinas, como se le decían en ese momento. Ahora se le dicen centrales térmicas, antes se le decían usinas. Cada ciudad tenía la suya. Nosotros acá en Neuquén teníamos una. Está ahí a pocos metros del Parque Central, o sea, no está actualmente, está el viejo edificio, que no sé si es de patrimonio histórico, si ha sido declarado de patrimonio histórico, me parece que sí. La usina de Neuquén. ¿Qué está ubicada? En la calle San Martín, ahí a pocos metros de... cerca de la estación de servicio. Ese lugar, tradicionalmente, todo el mundo la llamaba la usina. La usina. Pero volviendo al tema acá del carbón, la escasez de carbón, producto primero de la crisis financiera de los años 30 y en segundo lugar de la Segunda Guerra, provocó justamente de que la generación de energía eléctrica se viera bastante afectada. Entonces, cuando interviene el Estado Nacional, que impulsa la extracción del carbón, también del petróleo, pero ese es otro tema, no lo vamos a tocar, para combustible. Algunos yacimientos ya estaban en explotación, no es que empezaron recién en la década del 30, había muchos que ya estaban en explotación, por ejemplo el de Lauca Mahuida, del cual hemos hecho un programa. En realidad hicimos el programa recordando, rememorando el terrible accidente que hubo con la explosión. Uno de nuestros, no sé si no fue el segundo programa que hicimos. Aparte de los yacimientos que ya estaban en explotación, había muchos otros que ya estaban identificados y eran explotables, y a raíz de estos sucesos justamente se vio efectiva la explotación, como estamos diciendo. Los yacimientos más importantes de la zona estaban casi todos en el norte neuquino, también en el sur de Mendoza, y a nivel nacional había también otro gran centro carbonífero que era Río Turbio. En ese momento, cuando empieza este impulso del Estado Nacional para favorecer la extracción de carbón, todavía Río Turbio no tenía la dimensión que obtuvo después. Incluso más, seguramente ahora lo vamos a mencionar, pero Río Turbio no tuvo producción superior a la de los yacimientos neuquinos. Mire Eso usted. ocurrió mucho más tarde. No ocurrió en este periodo en el cual estamos hablando. Sí, después se la dotó de una infraestructura que, por lo que tengo entendido, jamás tuvo la minería neuquina. Prácticamente un ferrocarril. Sí, ese fue uno de los sucesos que marcaron el declive de los yacimientos neuquinos, que cuando el Estado Nacional tuvo que decidir dónde invertir dinero, decidió invertir dinero en Río Turbio, con un ferrocarril que acercaba el carbón al mar, que se podía embarcar fácilmente y llevarlo a Buenos Aires, o también exportar, porque la cantidad de carbón que se extraía era tan grande que superaba las necesidades energéticas de la nación y el saldo excedente se exportaba. Por ejemplo, a Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando, ¿no? Esa Inglaterra que quedó
devastada por... Hecho que coincide también con el cambio de matriz energética de los mismos ferrocarriles, porque cuando usted habló del transporte, que se usaba el carbón en la Argentina para el transporte, por ahí uno viviendo acá en Neuquén piensa en el ferrocarril y piensa en un ferrocarril. Hay que tener en cuenta en Buenos Aires que hay 5 terminales de ferrocarril que van hacia todo el país, pero a su vez con una actividad urbana e interurbana entre Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que para esa época era muy intensa y se utilizaban máquinas, lo que se llamaban a vapor, que justamente funcionaban con carbón. Entonces de ahí que la necesidad era altísima, la necesidad del consumo del carbón era altísima para la época. Aparte, en ese periodo entre el 30 y el 50, si bien la necesidad de impulsar la extracción de carbón era vital para la economía argentina, empezaba a haber un recambio, iba a decir tecnológico, no es la palabra adecuada, pero sí en el tipo de combustible que se necesitaba para las usinas, porque las usinas empezaban a usar combustibles líquidos, o sea, derivados del petróleo. Por ejemplo, fuel oil. Fue en esa época que se empezó a dar el recambio. Eso también marcó un punto de inflexión porque... Para el declive posterior de la minería carbonífera en Neuquén. Como dijimos recién, persistió la actividad mucho tiempo después, incluso hasta hoy en Río Turbio, pero bueno, los momentos de mayor esplendor de esa industria ya han pasado, no son los actuales. También hubo un montón de situaciones que provocaron el declive de la minería carbonífera en Neuquén. Pasado este periodo, digamos, que podríamos denominar periodo de oro del carbón en Neuquén, que fue entre los 30 y los 50. En primer lugar, las largas distancias, que allá en Río Turbio lo pudieron resolver con la construcción de un ferrocarril. Las largas distancias y falta de infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando, por ejemplo, de transporte. Los transportes eran caros, el flete, el transportar el carbón desde la mina hasta la punta de rieles era muy caro. Las puntas de rieles eran 2. Una estaba en Bardo del Medio, la otra estaba en Zapala. Pero si bien uno puede decir, bueno, eran 150, 200, depende de qué yacimiento, ¿no? Pongámosle, si estamos hablando del yacimiento del Auca Mauida, de la Beta La Escondida o Auca Mauida, hasta Bardo del Medio era poco más de 100 kilómetros. Pero había que hacer esos 100 kilómetros en los caminos de la época. De la época, donde los lugares son muy arcillosos y los camiones que iban con 4 o 5 toneladas se quedaban empantanados. O lo mismo sucedía, por ejemplo, en la mina San Eduardo, ahí cerca del río o arroyo Pichi-Neuquén, en cercanía, por poner un lugar geográfico de Chosmalal, aunque no estaba cerca, estaba a 60 kilómetros. Usted sabe que al principio tenían que ir los camiones hasta Chosmalal y de Chosmalal a Zapala. Lo terminaron resolviendo haciendo la famosa balsa del Huitrín sobre el río Neuquén. Claro. Que eso acortó muchísimo el tiempo y el costo del flete. Pero igual, era carísimo el transporte del carbón en esas geografías casi inhóspitas. Lo mismo que de Taquimilán. En Taquimilán, las minas Santa Marta, La Esperanza. Taquimilán, también un lugar que está muy cerca de Chosmalal. El transporte era muy caro hasta la punta de rieles. Hubo intentos de llevar el ferrocarril hasta la zona norte, justamente hacia las zonas carboníferas, pero no prosperó. En realidad porque también había otros intereses, los intereses ingleses, que mucho no ayudaban. Los ferrocarriles en esa época eran... Sí, de hecho fueron construidos para las intenciones inglesas y no para la conveniencia. Por eso que todos confluyen hacia Buenos Aires. Si uno mira el trazado, van todos hacia un puntito, que es la capital federal, y no hay líneas que unan esos ferrocarriles, por ejemplo, a la mitad del territorio de Argentina, ¿no? Todo para viajar de acá al norte hay que pasar por Buenos Aires. Inclusive para viajar a partes del sur hay que irse casi hasta Buenos Aires. Entonces es muy complicado. Hoy, imagínense en esa época, ¿no? Estaban hechos para los intereses de ellos. Había algunas líneas transversales, pero muy poco conocidas y muy poco usadas también. Por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de la línea que iba desde Bahía Blanca hasta Santa Rosa, por ejemplo. En realidad no era exactamente Santa Rosa, era Toay, una localidad que está ahí casi pegada. Pero bueno, son excepciones. Y más que nada no estaban hechas para pasajeros, sino... Sí, para carga. Para carga.
Porque pasaban por varios lugares donde había hermosos silos cargados de grano y que bueno, ya que podamos, tiremos una línea por ahí, que atraviese mi campo. Ahí que mencionamos justo la localidad de Toay, en La Pampa, podemos ir adelantando de que el próximo programa vamos a hablar de un hecho que se origina en Toay y que tiene una trascendencia enorme en la historia neuquina, que es la fuga de presos de la cárcel de Neuquén, que después deriva en los hechos de Zainuco. ¿Por qué se origina en Toay? Bueno, eso lo contamos en el próximo programa. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Le decía que la actividad no se podía sostener por todas esas situaciones, bueno, las distancias, los transportes que no eran rentables, eran ineficientes, todavía no estaban los camiones preparados para transportar cargas muy grandes. Podían transportar 4, 5, 6 toneladas, pero no es como los camiones de ahora que puedes transportar 80, 90. Mucho menos los caminos. Un camión cargado con 5 toneladas se quedaba empantanado fácilmente y eso ocurría a menudo. Los métodos de explotación eran bastante anticuados y rudimentarios. Y eso provocaba accidentes. Y justamente ese es en realidad el tema, no tanto hablar de la minería, sino hablar de los trabajadores de la industria minera en Neuquén en aquella primera mitad del siglo XX, especialmente entre el periodo que va de la crisis de los años 30 hasta los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Y si hablamos de los trabajadores, tenemos que hablar de que prácticamente los trabajadores mineros no tenían ninguna calificación, por lo menos en los orígenes de esa industria. Era una mano de obra que había que buscarla generalmente en dos lugares. Uno, en los peones de estancia, y si uno quería personas un poquito más calificadas, tenía que irse tal vez a otras provincias. Pero eso traía aparejado un riesgo, que era el riesgo de traer gente con experiencia, aparte de la industria minera. Experiencia sindical. Experiencia sindical. Experiencia. Con ideas raras en la cabeza. Con ideas raras en la cabeza, por ejemplo, que a los trabajadores había que darle un salario justo, condiciones de vida digna, bueno. Sí, condiciones de hábitats y salubridad mínima. Las principales minas que había de carbón en aquella época, bueno, algunas ya las nombramos, Santa Marta, La Esperanza, estas dos en Taquimilán, eran de la Cimita, era el nombre de la empresa, que haciendo memoria es Compañía Industrial Minera Taquimilán. Ese es el... Cimita. Era, Con C. Sí, o sea, todo el mundo la llamaba La Cimita. Es más, cuando hubo accidentes en la mina Santa Marta y La Esperanza, la gente de todo el lugar dijo, explotó La Cimita. Por lo menos así figuraban en los diarios de época y en los relatos de mucha gente que, bueno, que lo ha transmitido a sus futuras generaciones. También otras minas importantes eran la de San Eduardo, que también tuvo su final trágico, la cual hemos mencionado recién, ahí cercano a Chosmalal, también a unos 60, 70 kilómetros. La mina de Aucamahuida, que en realidad no era una, eran dos minas. Estaba la mina Aucamahuida, propiamente dicha. Y La Escondida. Y La Escondida, que estaban entre una y otra, había 3 kilómetros de diferencia, y lo explotaba la misma empresa, o sea que podemos considerar que es la misma. También estaba otra mina muy conocida, Curacó, también en el norte neuquino. Esa todavía está en explotación. Fíjese, obviamente la explotación que se hace es prácticamente residual en comparación a la que se hacía en su época de esplendor. En su época de esplendor, pero todavía se sigue sacando carbón de esa mina. Vamos a hacer una pausa y ahí sí vamos a... ¿Con alguna bonita pieza musical? Sí, un tema referido a la minería, pero no la minería de aquella época, de tiempos A, sino a la actual. Porque en algún momento, y yo creo que se lo conté, cuando una empresa, cuando una fábrica se instalaba en el pueblo y contrataba trabajadores, y la fábrica empezaba a funcionar, y la fábrica empezaba con las chimeneas a tirar humo, pero la gente tenía trabajo, la gente decía, es el progreso. Ahora, no solo se exige el progreso, sino que se exige un poco más, una responsabilidad con el medio ambiente, con nuestro planeta, que en tiempos atrás no se tenía. Por eso este tema hace alusión a la minería, pero a la minería de estos tiempos. Basta ya
de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, andalgalá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El Famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos. Es urgente, ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro, contaminación radioactiva, cáncer. Lo urgente, lo importante, ley nacional, prohibiendo megaminería, Basta ya. La vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Nuestra tierra está sufriendo. Basta ya. Basta ya. De minas a cielo abierto. Basta ya. Muere el río, muere el suelo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Somos uno bajo el cielo.